Este trabajo trata con el modelado de distribución de la riqueza, considerando una sociedad con una población no constante e intercambios de riqueza no conservativos. El enfoque del modelo está basado en la teoría cinética de partículas activas, donde los individuos se distinguen por una variable escalar, la actividad, que expresa su estado social. Se presenta un análisis cualitativo del modelo en lo que respecta a comportamientos asintóticos y la medida de la desigualdad a través del coeficiente de Gini. Finalmente, se proponen algunos casos de estudio para validar el modelo, caracterizar sociedades e investigar comportamientos emergentes. Este trabajo se ha realizado en cooperación con Bruno Buffa y Damián Nopov, ambos de la Universidad Nacional de Córdoba. El término desigualdad puede a veces ser ambiguo, puesto que se refiere a una gran amplitud de distribución de recursos disponibles para un individuo. Puede haber desigualdad de condiciones, ingresos, riqueza, bienes, de oportunidades, acceso a la educación, a la salud, etc. A pesar de esta gran variedad de enfoques, las desigualdades de índole económica han sido ampliamente estudiadas en el contexto de ingresos y riqueza. Según la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, entre sus países miembros, el 10% de la población gana más de 9 veces el ingreso del 10% más pobre. Solo en Estados Unidos, el 20% de las familias más ricas poseen el 90% de la riqueza total del país, mientras que la mayoría de los países enfrenta una situación aún peor. Una de las formas más frecuentemente usadas para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Este coeficiente mide la dispersión de la distribución de la riqueza en la población de un país. Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una situación de perfecta igualdad, por ejemplo, todas las personas poseen la misma riqueza, y 1 corresponde a una situación de máxima desigualdad. Por ejemplo, solo una persona posee toda la riqueza y el resto no posee nada. Los términos ingresos y riqueza se usan indistintamente, pero no son la misma cosa. La riqueza es lo que la gente posee, mientras que el ingreso es lo que la gente gana. A la larga, los ingresos crean riqueza si se administran correctamente. Este trabajo usa un modelo matemático para la distribución de la riqueza y trata de capturar los aspectos complejos de los sistemas sociales. Está basado en las herramientas de la teoría cinética de las partículas activas, cuyos aspectos esenciales son que el sistema está subdividido en subsistemas funcionales constituidos por entidades, llamadas partículas, cuyo estado individual se llama actividad. El estado de cada subsistema se define por una distribución de probabilidad sobre la variable de actividad. Las interacciones son modeladas por juegos estocásticos y el resultado de tales interacciones solo se conoce en probabilidad. La evolución de la distribución de probabilidad se obtiene mediante un balance de partículas que entran y salen de un elemento de volumen del espacio de los estados microscópicos. Esta teoría general se puede aplicar a una gran variedad de casos, como por ejemplo formación de opinión, competencia inmunitaria, epidemias con mutación de virus, genética, modelado de flujo vehicular, modelado de multitudes y situaciones de pánico, como por ejemplo lo que sucede en una evacuación. Consideramos una población que está distribuida homogéneamente en el espacio, donde cada individuo se caracteriza por una variable discreta U que representa su clase social en relación con sus ingresos. Aquí U sub 1 representa a la clase más pobre, mientras que U sub n representa a la clase más rica. Es conveniente el uso de una variable discreta, puesto que en la práctica los niveles sociales son identificados
dentro de intervalos correspondientes a estados discretos. Se define f sub i como el número de partículas activas o individuos que poseen clase social u sub i. Aquí t representa el máximo tiempo de observación, pudiendo ser eventualmente infinito. El tamaño total del sistema se puede calcular sumando las funciones f sub i. La riqueza total se puede calcular por el momento de primer orden y la riqueza per cápita sería la riqueza total dividido la cantidad de individuos que hay en el sistema. La evolución de f sub i se puede obtener a través de un balance, donde g sub i representa el flujo entrante de partículas i a tiempo t, L sub i representa el flujo saliente de partículas i a tiempo t, y P sub i es la tasa neta de proliferación, considerando nacimientos y muertes, a tiempo t dentro del subsistema i. La tasa de encuentro eta sub hk describe la tasa de interacciones entre un individuo de clase social h con otro de clase social k. BHKI es la probabilidad de que un individuo de clase social H pase a tener clase social I después de una interacción con un individuo de clase social K. La sumatoria de todas esas probabilidades sobre I dará igual a 1. Considerando que la población se rige por un crecimiento exponencial, la ecuación de balance queda expresada de la siguiente manera. Una posibilidad para la tasa de encuentros es la fórmula presentada, puesto que asume que mientras más cercanas sean las clases sociales, más interacción tendrán. Tomamos el paradigma cooperativo competitivo con un umbral gamma, que establece que si la distancia entre dos clases sociales interactuantes es menor o igual que gamma, entonces los individuos realizarán una interacción competitiva, es decir, el rico incrementa su clase social mientras que el más pobre decrece. Por otro lado, si la distancia entre dos clases sociales es mayor que gamma, los individuos realizarán una interacción altruista, en el sentido de que el rico disminuye su clase social en favor del más pobre, que incrementa su estado social. Se introducen dos parámetros, alfa y beta, ambos entre 0 y 1, de modo que los intercambios entre los individuos no preserven la riqueza total del sistema. Si alfa es menor que beta, las interacciones incrementarán la riqueza total. Si alfa es mayor que beta, las interacciones harán que la riqueza total decrezca. Si alfa es igual a beta, las interacciones harán que la riqueza total se conserve. Los parámetros gamma, alfa y beta también podrían ser considerados dependientes del tiempo. De la tabla de juegos podemos notar que los cambios en las clases sociales se hacen de a uno por vez. Si estamos en un escenario competitivo, alfa es la probabilidad de que un individuo decrezca su estado social y beta es la probabilidad de que un individuo aumente su clase social. En el caso de un escenario altruista, tenemos una situación similar. Beta es la probabilidad de que un individuo incremente su estado social y alfa es la probabilidad de que un individuo decrezca su clase social después de haber realizado una interacción. Si derivamos la expresión de W bajo ciertas hipótesis, la riqueza satisface una ecuación diferencial. Aquí estamos asumiendo que las clases sociales son equidistantes y que las tasas netas de reproducción son todas iguales. Notemos que para el caso R igual a 0, es decir, que la población permanece constante, se puede ver que W es siempre no creciente o siempre no decreciente, dependiendo de la diferencia beta menos alfa. Realizando algunos cálculos, se puede deducir que la derivada de la riqueza tiende a 0 cuando t tiende a infinito, puesto que W siempre permanece acotado. Notemos que si beta fuera igual a alfa, se puede probar que la riqueza total permanece constante. Cuando alfa es igual a beta, estaríamos en un escenario de intercambios conservativos. Para el caso
en que R sea distinto de 0, se puede probar que la riqueza per cápita satisface la siguiente ecuación diferencial. De la misma manera como se hizo antes, la derivada de la riqueza per cápita es siempre no negativa o no positiva. Y también se puede probar que la riqueza per cápita alcanza un valor asintótico. Se puede ver que todos los cálculos no dependen del signo de R. En el caso de tener una tasa neta de reproducción negativa, la población eventualmente puede extinguirse y la existencia de un estado asintótico es entonces trivial. Resumiendo lo dicho anteriormente, tenemos la siguiente proposición. Más aún, se ha demostrado que la dinámica de la riqueza y de la riqueza per cápita dependen de la diferencia beta menos alfa. Como corolario, se tiene que las funciones f(i) convergen a 0, excepto para algunos subsistemas. Como ejemplo del corolario, si comenzáramos con una distribución inicial de población como muestra la figura, en una sociedad con parámetros alfa igual a 0.4, beta igual a 0.1 y r igual a 0.01, los valores asintóticos f sub i se muestran en la siguiente figura correspondientes a gamma igual a 2 y gamma igual a 4. Aun cuando sea difícil hallar un estado de equilibrio explícito, uno puede buscar aspectos generales de los estados de equilibrio. En particular, podemos preguntarnos acerca de la dependencia de los estados asintóticos de la riqueza total o de la riqueza per cápita con respecto a los parámetros alfa y beta. La proposición nos muestra que estas cantidades dependen del cociente alfa sobre beta. Como ejemplo de la proposición mostramos varias simulaciones. En la figura de la izquierda se grafica la riqueza con 3 diferentes combinaciones de alfa y beta, de modo que su cociente es igual a 4. En la figura de la derecha se realiza lo mismo, pero se grafica la riqueza per cápita. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. En el eje vertical colocamos el porcentaje de riqueza acumulado y en el eje horizontal el porcentaje acumulado de población. La línea a 45 grados representa la igualdad perfecta en la distribución de la riqueza. A es el área entre la igualdad perfecta, línea azul, y la curva de Lorenz, línea naranja. Y B es el área debajo de la curva de Lorenz. Se puede probar fácilmente que el coeficiente de Gini es igual al doble de A. En nuestro caso particular, el coeficiente de Gini se puede calcular con la siguiente fórmula que se deduce usando la regla del trapecio para calcular las áreas. Vamos a considerar dos sociedades idealizadas con 9 clases sociales. La sociedad 1, que está a la izquierda, tiene una distribución simétrica con respecto a la clase media, siendo esta clase la dominante. La sociedad 2, que está a la derecha, es más desigual, con mayor cantidad de gente en las clases bajas que en las altas. En las figuras de abajo aparecen sus respectivas curvas de Lorenz. Notemos que el coeficiente de Gini es menor en la sociedad 1 que en la sociedad 2. Esto significa que la sociedad 1 es menos desigual que la sociedad 2. Si tuviéramos a nuestra disposición datos reales, como la población total en estrella, la riqueza total W estrella, la distribución de la riqueza en clases sociales, F estrella, y el coeficiente de Gini, G estrella, podríamos estimar los parámetros del modelo alfa, beta y gamma, de modo que el modelo se ajuste lo más posible a los datos reales. El parámetro R puede ser estimado previamente solamente con los datos de población. Para medir la distancia entre los datos y la salida del modelo, se define la siguiente función. Omega 1, omega 2 y omega 3 son pesos no negativos. El primer sumando mide las diferencias entre las clases sociales verdaderas y las clases sociales simuladas. En el segundo se compara la riqueza total y en el tercer sumando se comparan los coeficientes de Gini. Para encontrar los parámetros debemos resolver el siguiente problema de optimización. Notemos
que las dos primeras variables, alfa y beta, son continuas, puesto que ambas se mueven en el intervalo 0,1, mientras que la tercera, la variable gamma, es entera. Esto nos dice que estamos frente a un problema de optimización mixta. Vamos a considerar dos casos. En el primer caso, se generaron datos f estrella, w estrella y g estrella usando el problema directo para ciertas elecciones de parámetros. Vamos a considerar dos experimentos distintos. En el primero tomaremos una condición inicial de acuerdo a la sociedad 1 y en el segundo experimento la condición inicial será una sociedad de tipo 2. Los datos se perturbaron con ruido gaussiano y luego se procedió a recuperar los parámetros. La tabla en pantalla muestra algunos de los experimentos. La mejor situación es cuando tenemos datos de la distribución de la riqueza, puesto que el conocimiento de f implica el conocimiento de la riqueza total y el coeficiente de Gini. Por eso los experimentos 1 y 6 funcionan bien. Cuando omega 1 es distinto de 0 u omega 3 es distinto de 0, el parámetro gamma se recupera razonablemente bien. Eso se puede ver en los experimentos 1, 3 y 6. Cuando se prioriza la riqueza, es decir, que omega 2 es grande con respecto a los otros pesos, la recuperación no funciona. Sin embargo, algunos países no poseen datos de distribución de la riqueza, por lo que en este caso conviene contar con el coeficiente de Gini para mejorar la estimación. Eso puede verse en el experimento 3. Aun cuando alfa y beta pueden no ser recuperados correctamente, la diferencia alfa menos beta y alfa sobre beta se recuperan mucho mejor. Esta situación era esperable de los resultados teóricos anteriores. En el segundo caso de estudio tomamos datos reales correspondientes a Estados Unidos. Hay una gran base de datos de población, riqueza y distribución de la población en clases desde el año 1967 a 2018. Las clases están divididas en 9 categorías. En la figura se puede ver la distribución anual del ingreso en el año 1967 a la izquierda y en el año 2018 a la derecha. Los datos reales son inputs para el modelo y se puede elegir alguna combinación de pesos adecuada para recuperar los parámetros alfa, beta y gamma. A modo de ejemplo, presentamos la distribución final para dos elecciones de pesos, comparando datos reales y simulados. Notemos que la sociedad de Estados Unidos es más similar a la sociedad 1 que a la sociedad 2, con una clase media predominante. En la tabla mostramos los parámetros recuperados. En ambos casos, el parámetro alfa es menor que beta, confirmando el hecho de que la riqueza tiene una tendencia creciente a largo plazo. En las siguientes figuras presentamos las simulaciones para el coeficiente de Gini. En las siguientes figuras se pueden apreciar las simulaciones para la riqueza en línea continua versus la riqueza real en línea roja, para dos combinaciones de pesos. Como conclusión, se presentó un modelo cinético de distribución de la riqueza, incluyendo aspectos tales como población no constante e intercambios no conservativos. El análisis cualitativo y los resultados numéricos muestran que el modelo puede reproducir datos observados. Si bien se agregó un parámetro beta, se mostró que la dinámica del sistema responde al cociente alfa sobre beta.